Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y me alegra poder vernos por este medio, que ustedes me vean y me escuchen más bien nuevamente. Vamos a dar entonces comienzo al inicio de la clase y lo primero que les voy a pedir van a ser los materiales que vamos a utilizar para poder, ¿cierto?, realizar esta clase de una manera óptima. Estos materiales entonces van a ser los que les pido todas las clases, que son su texto escolar de física, su cuaderno y lápiz y goma para poder ir escribiendo. Entonces, dicho esto, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando en la unidad 1 de movimiento rectilíneo. La clase del día de hoy va a ser sobre el movimiento rectilíneo uniforme acelerado y la caída libre, ¿ya? Y el objetivo de la clase del día de hoy es comprender el movimiento rectilíneo uniforme acelerado o MRUA y caída libre, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en esos dos conceptos en la clase del día de hoy, ¿ya? Pero primero vamos a comenzar revisando la clase que había quedado de la clase anterior, que estaba ubicado en la página 135, ¿cierto? Habíamos dejado entonces esa actividad donde ustedes tenían que leer la página anterior, que era la 134, sobre la relatividad del movimiento, para luego hacer la actividad que aparecía en la página 135. ¿Ya? Tenían que seguir el paso 1, es decir, hacer la pequeña experiencia que pedía, ¿cierto?, en el texto, y luego responder las preguntas del paso 2 y 3, ¿ya? Más allá de ir revisando punto a punto lo que ustedes podrían haber anotado, lo que es importante destacar es que ustedes tenían que reconocer que, por ejemplo, estas dos personas al filmar este suceso, que era lanzar esta pelota, pudieran identificar que depende la trayectoria de la persona que está observando, ¿ya? Es decir, es muy importante siempre considerar el punto de referencia con el que yo voy a estar midiendo o considerando un movimiento, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto hace mención en el texto de la página 134, ¿cierto? Donde nos aparece una persona nos aparecen varias personas, de hecho, y los distintos puntos de vista y cómo ellos observan de distinta manera el caer un objeto. Por ejemplo, el observador que se encuentra al interior ya del barco lanzando la pelota, o el objeto, en este caso creo que es como una bala, ya dice, un observador al interior del barco vería que al caer el objeto lo describe como una trayectoria recta, como si el barco se encontrara en reposo. En cambio, un observador en el muelle vería que al caer el objeto describe una trayectoria curva. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque el observador que está al interior no ve que el barco se está moviendo porque él se mueve con el barco. A diferencia de la persona que lo observa de lejos, ¿cierto? Va viendo cómo el barco se mueve y además cómo es lanzado este objeto. Por lo tanto, ve que al caer este objeto lo hace de una manera curva, ¿ya? Y esto es importante, chicos, no solamente en el término, en este caso, de la física, sino que esto se puede llevar a cualquier aspecto de nuestra vida. Siempre considerar que todo es relativo. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, es importante en las relaciones personales que nosotros generamos con más gente, siempre considerar el punto de la otra persona, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo sentirme de cierta manera, o con un ejemplo más simple aún. Si yo, por ejemplo, tengo 10 manzanas, y yo soy una persona que come una manzana a la semana, para mí esas son muchas manzanas. Pero quizás hay una persona que tiene también esas 10 manzanas, pero para él son muy pocas porque él come 2 manzanas al día. Entonces, eso es muy relativo y va a depender de cada persona. Entonces, también tienen que entender que muchos de estos conceptos que a veces trabajamos, que a ustedes les pueden parecer quizás tan alejados de la realidad, tenemos que entender que también se asemejan mucho con nuestra vida diaria, ¿ya? Y en este caso es súper importante, y para mí era importante trabajar esta actividad para que ustedes entendieran que muchas de las cosas son relativas y siempre tenemos que ser lo más certeros y lo más objetivos al momento de analizar algo. Ya en este caso una situación puede ser una situación personal o puede ser en este caso, como lo estamos viendo en física, que tenemos que tener claro qué es lo que estamos observando y cuál es nuestro punto de referencia, ¿ya? Por eso nunca lo viemos ni lo demos por alto, ¿ya? Así que eso era lo importante que yo quería trabajar en esta actividad, ¿ya?
A partir de esto, por ejemplo, podemos revisar las preguntas del paso 2, que dice cómo fueron las trayectorias del objeto respecto a cada uno de los estudiantes. Y claro, aquí puede o no que se haya producido esta diferencia, pero puede que uno, ¿cierto?, haya visto que esta trayectoria era recta o era más bien curva. Iba a depender, ¿cierto?, del dónde se encontrara la persona grabando. Y las preguntas del paso 3 que dice, considerando lo observado, ¿qué piensan que es el movimiento relativo? Y hace mención a lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Y de qué manera está presente en la actividad, ¿cierto? Cuando estamos dos personas distintas analizando una misma situación. En este caso es cómo cae este objeto. Y por último, el paso 3 es de qué modo les ayudó la realización de la actividad del uso de los teléfonos celulares, ¿cierto? Ayudó a que fuera objetivo, ¿ya? Porque si ustedes, bueno, pudieran haber hecho este ejercicio solamente comparando lo que decía cada uno, pero al poder hacerlo con un celular, ustedes dos están analizando la misma situación sin preinterpretaciones, sino que están viendo algo concreto, ¿ya? Entonces, a base de eso concreto, ustedes pueden tomar una determinación de cómo es que se observa, y no estamos simplemente analizando algo que me dijo un otro, sino que estábamos probándolo con evidencia, ¿ya? Que también es muy importante. Entonces, dicho esto, vamos a tomar brevemente los conceptos trabajados en la clase anterior que tenían que ver más de manera... lo que abordamos fue el movimiento rectilíneo uniforme en la clase anterior, ¿ya? Y lo que quiero que ustedes entiendan de esto es que es simplemente cuando un objeto, una persona o lo que sea, ¿ya?, se mueve en una línea recta y no cambia su sentido de movimiento. Y además tiene, recorre distancias iguales, en tiempos iguales, donde la velocidad y la rapidez es constante. Aquí no se considera la aceleración, no se considera el hecho de la aceleración, debido a que tenemos una velocidad y rapidez constante, es decir, no se produce en un momento donde vaya más rápido, siempre va a la misma velocidad, ¿ya? Y recuerden entonces que no cambia el sentido, siempre en línea recta, y recorre la distancia, ¿cierto?, siempre a una misma velocidad y rapidez. Es por esto que nosotros analizamos dos gráficos la clase anterior, donde uno era sobre la posición que tenía el ciclista en un tiempo determinado, ¿ya? Al analizar la posición del ciclista o de lo que sea, ¿verdad?, en un tiempo determinado, vamos a obtener que la gráfica es diagonal, ¿ya? Al unir estos puntos nos va a dar este tipo de gráfica que podemos ver en la página 138, la cual nos va a decir que a mayor cierto tiempo que va pasando, o es decir, en cada segundo que pasa se mueve la misma cantidad de metros, porque la velocidad es igual, y por eso obtengo este tipo de gráfico, ¿ya? Y en el otro gráfico, que es sobre la velocidad en el transcurso del tiempo, podemos obtener que el gráfico que observamos en la página 139, ¿cierto?, nos muestra que la línea, en este caso, que se obtiene al unir los puntos que nosotros pudimos trazar, es una línea que es horizontal. Esta línea es horizontal porque si yo comparo el tiempo con la velocidad que consideran los metros por segundo, aunque pase mucho tiempo o poco tiempo, da lo mismo el tiempo que pase, siempre voy a tener la misma velocidad, porque no estoy ni acelerando ni desacelerando, sino que estoy manteniendo una velocidad constante. Es por eso que obtengo este gráfico. A partir de eso, entonces, chiquillos, y recordando lo que vimos, ¿cierto?, en la clase anterior, vamos a empezar con la clase del día de hoy, y partiendo primero por el primer concepto, que es ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, o MRUA? Ya vamos a proceder entonces a ir a la página 142, donde vamos a dar inicio entonces a lo que vamos a analizar en la clase del día de hoy. Para esto entonces, chicos, vamos a comenzar leyendo en conjunto lo que dice en esta página luego de la pregunta que está en verde. Dice: si un automóvil que se desplaza en línea recta presenta una aceleración constante, es decir, que aumenta el valor de su velocidad a un mismo ritmo, entonces podemos afirmar que posee un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA. Analicemos este tipo de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese pequeño texto? En primer lugar, nos está diciendo que, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, en este sí se considera la aceleración,
Pero esta aceleración va a una tasa constante. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si estamos considerando el movimiento de ese auto va a ir en cada segundo moviéndose a 10 kilómetros, o sea, aumentando su velocidad a, por ejemplo, 10 kilómetros por segundo. Y esa siempre va a ser su aceleración. La aceleración siempre va a ser igual. Es decir, si comienza en 10 kilómetros, por ejemplo, o sea, 10 kilómetros por segundo, al siguiente segundo iría a 20 y luego a 30, 40, ¿cierto? Va aumentando su aceleración pero a una misma tasa, ¿ya? Eso quiere decir que la velocidad cambia a una tasa constante, que no varía. Es decir, no acelero en un segundo 10 kilómetros por segundo y luego 12 y después 14 o 9, no, siempre es igual, siempre es la misma tasa de aceleración, ¿ya? A partir de eso entonces vamos a analizar los gráficos y estos dos gráficos que se observan en la página 142 son los mismos gráficos que analizamos en el movimiento rectilíneo uniforme, pero ahora considerando este tipo de movimiento que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? Entonces en el lado izquierdo del texto tenemos el gráfico que nos está mostrando la posición del automóvil en función del tiempo. ¿Ya? Como podemos observar, tenemos en el eje X el tiempo, en el eje Y la posición que está expresada en metros, ¿cierto? Lo que nos dice este gráfico entonces es que en el tiempo 1 tiene X posición, en el tiempo 2 tiene, como podemos ver, otra posición y finalmente en el tiempo 3 tiene otra posición. Obtenemos una gráfica como una curva, ya como la podemos observar ahí. ¿Por qué se produce esto? Y se produce porque, ¿cierto? A medida que va pasando el tiempo, cada vez voy yendo más lejos, ¿ya? Porque, ¿cierto? Como voy acelerando cada vez más, puedo recorrer más metros en un tiempo determinado, ¿ya? Entonces consideren que a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, en donde recuerdan cómo era la posición de la bicicleta que habíamos tratado en función del tiempo, ¿cómo era ese gráfico? No era igual a este, ¿cierto? ¿Pueden recordar cómo era y qué diferencia tendrían? ¿O ustedes interpretar cómo debería ser entonces si en el anterior no había aceleración? Era una diagonal, ¿cierto? Pero una diagonal recta que mantenía igual porque a pasar el tiempo siempre iba moviéndose la misma cantidad de metros porque, ¿cierto? No había una aceleración, ¿ya? A diferencia de acá, como podemos ver, como que se forman rectángulos cada vez más distantes, más grandes. Y esto es porque a medida que aumente la aceleración, más metros me puedo mover en un tiempo determinado, ¿ya? A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, en que siempre voy a ir moviéndome la misma cantidad de metros o kilómetros, lo que está analizando, en un tiempo determinado. Y dicho esto, vamos a pasar al gráfico que está a la derecha, que está analizando cómo se representa la velocidad en función del tiempo en MRUA. Esto también lo analizamos en el movimiento rectilíneo uniforme, pero ahora que se le agrega la aceleración, obtenemos otro gráfico, ¿cierto? En el gráfico que habíamos analizado en la clase anterior de movimiento rectilíneo uniforme teníamos una línea horizontal, ya al trazar los puntos, pero ahora obtenemos una pendiente, ¿cierto? Donde podemos ver que los datos que o sea, el gráfico que observamos es muy distinto al anterior, ¿ya? Como podemos ver ahí, nos dice, en el gráfico la pendiente de la recta corresponde a la aceleración media y al igual que el MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, el área delimitada entre la recta y el eje horizontal corresponde al desplazamiento, es decir, lo que está abajo, si yo calculo, ya podría obtener el desplazamiento de, en este caso, el auto. Pero esto no es necesario que lo analicemos ahora, ¿ya? Lo importante aquí que ustedes tienen que saber es que en un tiempo cero, ¿ya? Yo ya obtengo una velocidad y al pasar al tiempo 2 o al tiempo que sea, voy a ir aumentando esta aceleración, o sea, esta velocidad, perdón, ¿ya? Es decir, al tiempo que pasa, cada vez va a ir aumentando mi velocidad, por lo tanto este gráfico debería ir cada vez más arriba. O sea, los puntos que yo voy trazando cada vez van más arriba y va a ser siempre una recta que va a ir ascendiendo, ¿ya? Eso tenemos que tener claro simplemente, es decir, a mayor tiempo, mayor velocidad.
Y finalmente tenemos otro gráfico para analizar que no habíamos analizado en el movimiento rectilíneo uniforme porque aquí se está considerando la aceleración. Entonces, si yo comparo en un gráfico, esto está en la página 143, ¿ya? Si yo comparo en un gráfico la aceleración con el tiempo, ya, es decir, la aceleración en función del tiempo, obtengo que es una gráfica que era igual a la que yo comparaba el movimiento rectilíneo uniforme en su velocidad con respecto al tiempo, porque la velocidad no varía, ¿cierto? Pero aquí la velocidad sí varía, pero lo que no varía es la aceleración. Hay aceleración, pero esta aceleración es constante, ¿ya? Por lo tanto, se obtiene el mismo gráfico, que es si yo trazo todas las líneas, se forma una línea horizontal, ¿ya? Entonces, que tenemos que tener eso presente. En el movimiento rectilíneo uniforme hay velocidad y rapidez constante, pero no hay aceleración. Y en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado hay aceleración constante, pero como hay una aceleración, hace que la velocidad y la rapidez no sean igual, ¿ya? Y dicho esto, vamos a pasar entonces a la siguiente página, que es la página 144, donde nos aparece ahí unas imágenes, unos dibujos sobre Galileo. Vamos a proceder entonces a leerlo y posteriormente a analizar lo que él estaba observando. Entonces, el título dice la caída libre y el lanzamiento vertical. ¿Ya? O sea, ya vimos ahora movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo acelerado y entendimos más o menos las diferencias entre ellos y cómo se puede representar en cada uno gráficamente, ¿ya? Y ahora vamos a ver otro fenómeno que también tiene que ver con el movimiento, ¿cierto? Que es la caída libre y el lanzamiento vertical. Vamos entonces a leer lo que nos aparece en estos dibujos. Dice: alrededor del año 1620, Galileo estudió la caída de los cuerpos, ¿cierto? Podemos ver ahí que Galileo está observando, ¿cierto?, una torre donde una persona está tirando un objeto hacia abajo, ya en este caso una pelota al parecer. Dice: la caída de un cuerpo es un fenómeno que ocurre muy rápido, por lo que es muy difícil de estudiar. Un cuerpo que cae por un plano inclinado es un fenómeno similar a la caída libre. La ventaja es que ocurre más lentamente. Entonces, ¿qué es lo que está observando él aquí? Tenemos una primera situación que es donde él está viendo a una persona tirar un objeto desde una torre y ve que este objeto cae hacia abajo. Pero posteriormente él, ¿cierto?, también tira esta misma pelota, ya que al parecer es metálica, bueno, independiente de su material, la está dejando caer en una superficie que está diagonal hacia abajo, ¿ya? Y al ver esto, observa el mismo fenómeno que había observado la persona que lanzaba este objeto a la torre, que es que tiende a ir hacia abajo, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que puede ocurrir esto? ¿Por qué tiende a irse hacia abajo? ¿Ya? Esto se debe, chiquillos, a la fuerza o atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre los objetos que se encuentran, ¿cierto?, a su cercanía. La Tierra siempre va a atraer objetos porque es un cuerpo bien grande, mucho más grande que todo lo que pueda haber en la Tierra, ¿ya? Entonces siempre la Tierra va a atraer todo hacia, ¿cierto?, su centro de gravedad y va a ser con una... Vamos a leer lo que dice aquí para luego explicarles lo que les iba a decir. Dice: la caída de los cuerpos se debe a la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre aquellos que se encuentran en la cercanía de su superficie y es un movimiento con aceleración constante, ¿ya? Por lo tanto es un MRUA, es decir, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y esta aceleración, que recuerden que la aceleración va a ser constante si es un MRUA, pero va a variar la velocidad. La aceleración es de 9.8 o 9,8 metros por segundo al cuadrado, ya, es decir, la Tierra siempre va a atraer objetos, ya, con esa aceleración, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a analizar entonces las dos situaciones que son caída libre y lanzamiento vertical y vamos a explicar lo que estábamos viendo recién. Tenemos en la siguiente página, que es la página 145, dos situaciones. En la parte izquierda tenemos caída libre y en la derecha el lanzamiento vertical. Vamos a partir analizando la caída libre. Dice: cada vez que un cuerpo es dejado caer de cierta altura, su velocidad inicial es cero. Por cada segundo de caída, el cuerpo incrementa en 9,8 metros por segundo la magnitud de su velocidad, ¿ya?
Recuerden que la aceleración, que es 9,8 metros por segundo, es constante, pero la velocidad va a aumentar. ¿Ya? Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, hay algo muy importante que aparece un poco más abajo. Dice, importante, en la caída libre de un cuerpo se debe considerar que su velocidad inicial es cero y además, muy importante esto, despreciar el roce con el aire y del empuje. Aquí estamos viendo casos hipotéticos, ya que no son aplicables en la vida real porque estamos obviando otras cosas para poder analizar un fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el dibujo podemos observar que esa niña está lanzando una pelota, podría ser por ejemplo una naranja. Si ella estuviera tirando esta naranja y a la vez tirara, no sé, una bicicleta, por poner un ejemplo, ¿ya? Si lanzara estas dos cosas a la vez, deberían las dos caer al mismo tiempo, porque la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo es la misma, ¿ya? Y va acelerando a 9,8 metros por segundo. Por cada segundo que va pasando y va cayendo. Pero no estamos considerando el roce, por ejemplo. O al analizar, por ejemplo, una pelota con una pluma. Si lo vemos en la vida real, la pluma baja mucho más lento. Esto sucede a que la pluma, por sus características y por ser más liviana, por ejemplo, es mucho más afectable por el roce que hay en el aire. Y este aire hace que baje más lento, ¿ya? Pero si despreciamos todo eso, es decir, si hace que no existe, debería bajar a una misma velocidad. Esto se hace para poder estudiar un fenómeno, ¿ya? Pero eso ténganlo presente. Entonces, en la caída libre es cuando se deja caer un cuerpo, ¿cierto? Y va a caer con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Porque la Tierra ejerce esa fuerza hacia él para que, ¿cierto?, baje. Y lanzamiento vertical, tenemos el ejemplo de la derecha que dice, al lanzar verticalmente un cuerpo, la velocidad máxima de este se produce justo en el instante del lanzamiento. Al alcanzar la altura máxima, el movimiento cambia de sentido y se convierte en caída libre. Ya es decir, si yo lanzo un objeto, una pelota o lo que sea hacia arriba, va a alcanzar una velocidad máxima en algún momento y va a volver a bajar con las mismas características que tiene, ¿cierto?, una caída libre, ¿ya? Es decir, esto se produce por la fuerza de gravedad, ténganlo presente y que no se les olvide, ¿ya? Entonces, finalmente, chicos, vamos a pasar a la actividad que va a quedar para la siguiente clase que ustedes van a tener que realizar en la página 148 de su texto escolar. ¿Ya? Recuerden entonces que los conceptos vistos el día de hoy es movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que tiene muchas, en verdad no tiene similitudes con el movimiento rectilíneo uniforme, pero se pueden hacer comparaciones que podemos observar en la página 148. Entonces, la primera actividad que vamos a tener para el día de hoy ya va a ser que ustedes van a tener que escribir en su cuaderno el mapa conceptual que aparece en la página 148, ¿ya? Donde dice para sintetizar y aparece el movimiento, ¿cierto? Con letras blancas y fondo verde. Y ahí nos está diciendo, ¿cierto? Dice, el movimiento y en la izquierda se describe mediante sistemas de referencia, que recuerden que es muy importante y eso es lo que vimos en la actividad anterior, que va a depender, ¿cierto?, de la relatividad del movimiento. Y constan de un sistema de coordenadas y un punto de referencia. El punto de referencia va a ser, ¿cierto?, la persona o quien esté considerando este movimiento o sí, este movimiento y el sistema de coordenadas, ¿ya? ¿Sabes lo que es un sistema de coordenadas? El sistema de coordenadas, chicos, son los ejes. Por ejemplo, considerar un eje X, que sería, por ejemplo, el piso, que sería un eje horizontal, considerándolo con, por ejemplo, lo, el eje X y el eje Y. Esos son como las coordenadas, ¿ya? Como donde se ubican en el espacio. Y a la derecha del movimiento tenemos que cuando es rectilíneo puede ser rectilíneo uniforme, es decir, MRU, o acelerado, ¿ya? Y, ¿cierto? Aparece un pequeño dibujo explicativo y a la izquierda aparecen dos gráficos. Uno es explicando el MRU y el otro es el MRUA, pero en función de la velocidad.
con el tiempo, ¿ya? En ambos casos está comparando ese gráfico. Si ustedes lo desean, podrían además agregar los otros gráficos que vimos en cada uno para que no se les olvide y les quede más claro cómo funciona cada uno de estos movimientos, considerando la posición, como lo vimos, ¿cierto? La velocidad y la aceleración. En el rectilíneo, en el MRU, no se considera, ¿cierto?, la aceleración. Tengan eso presente. Por lo tanto, son 2 gráficos que vimos y en el MRUA son 3. Y luego de haber escrito eso en sus cuadernos, van a responder a las preguntas que aparecen en la misma página 148, que es la página, o sea, que son las preguntas 1 y 2, ¿ya? Dice la 1, Carolina lanza un balón hacia arriba, hay una imagen y pregunta qué tipo de movimiento es y cómo varía dicho movimiento en el tiempo. Y la pregunta 2 dice, una camioneta lanza pelotas desde su parte posterior y en sentido contrario a su movimiento. Y la pregunta, o sea, aparece el dibujo y la pregunta, ¿cómo serán las trayectorias de las pelotas vistas desde la orilla del campo? ¿Ya? Entonces ustedes van a anotar estas preguntas, tienen que anotar el número de la página y para saber cómo voy, identifica y explica. Número 1, escriben la pregunta y luego responden. No me sirve y tampoco les sirve a ustedes que solamente anoten la respuesta, porque cuando quieran estudiar no van a saber a qué se estaba refiriendo esa pregunta. Por lo tanto, siempre es recomendable, y hay muchas personas que preguntan, ¿profe, es necesario escribir la pregunta? Sí, sí lo es, porque si usted quiere estudiar eventualmente lo que usted hizo, no va a saber qué estaba respondiendo, o si por ejemplo anotó qué página era, es mucho más engorroso y más complicado luego estudiar, o ya voy a leer la página del libro, la busco, qué era esto. Es mucho más fácil si ustedes lo hacen y tampoco es tanto, así que ánimo con eso. Otra cosa importante que no he mencionado todavía es mi correo, y también quiero añadir que no sé si lo mencioné en la clase anterior, pero mi correo es ngonzalez y son las 2 con Z, ya para que no se equivoquen y escriban una con S, por ejemplo. Es ngonzalez, las 2 con Z, @cmch.maristas.cl. A ese correo me hacen llegar todas sus dudas y sus trabajos para yo poder retroalimentarlos, ¿ya? Que no se les olvide. Entonces, lo vuelvo a repetir una vez más. Recuerden que González con 2 Z. ngonzalez@cmch.maristas.cl. Ya ese correo me hacen llegar todas sus inquietudes y trabajos. Y además recordar que esta clase, si usted llegó tarde, o si no escuchó la clase anterior, o si quiere volverla a escuchar para estudiar nuevamente, esta clase se sube luego de ser emitida por la radio a, a YouTube, que es a Maristas CMCH, que es la página que tiene el colegio para donde, o sea, donde se está subiendo todo el material. No solamente de esta asignatura, sino que de todas las otras se está subiendo previamente, o sea, perdón, posteriormente a ser emitidas en la radio. Ya, por lo tanto, puede que hoy en la tarde estén o el fin de semana se va a subir esta a la plataforma, por si ustedes se perdieron una parte, no entendieron algo y quieren volverlo a revisar. Ese material siempre va a estar disponible ahí, ¿ya? Así que eso fue la clase del día de hoy, chicos. Recuerden las diferencias que existen entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? En el movimiento acelerado, ¿cierto? Estamos considerando que la velocidad cambia porque hay una aceleración. Ya en cambio en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser constante en función del tiempo, porque, ¿cierto? No está acelerando, siempre va a una misma velocidad, ¿ya? Y con respecto a la caída libre, esta caída libre, ¿cierto?, se produce por la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra en este caso. Si comparamos, por ejemplo, la fuerza de gravedad en la Luna, donde es mucho menor, los objetos van a caer más lentamente que en la Tierra, ¿ya? Entonces, la Tierra se mueve, o sea, la Tierra trae los objetos con 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero en otro planeta es distinto, va a depender del planeta, ¿ya? Pero aquí en la Tierra es esa la velocidad o la aceleración que produce esta fuerza gravitacional. ¿Ya, chicos? Así que, o sea, la aceleración, porque la velocidad es la misma. Eso, chicos, entonces espero que no les haya quedado alguna duda, y si les quedó alguna duda no duden en preguntarme al correo que ya les mencioné.
Y eso, espero que se encuentren muy bien, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.